Saludos asustadores y asustadoras y bienvenidos a la sección favorita del canal. ¿Qué personajes subir en DSA? Espero que estéis pasando un gran día, porque sin duda, este tipo de vídeos son los que más me gusta hacer, pero que llevan mayor tiempo de trabajo detrás, por eso no puedo traerlos tan a menudo. Sin embargo, para este 2021, cada mes iré actualizando este tipo de guías que irán enfocadas a todo tipo de jugadores, ya sean nuevos, intermedios o avanzados. Así que ya sabéis, todos suscritos y apoyando con un like este vídeo. También os dejo una encuesta en la descripción para que hagamos entre todos la tier list de la comunidad hispanohablante. Pero no vayáis ahora, porque es importante que veáis este vídeo entero para adquirir el mayor grado de conocimiento antes de dar vuestra valoración. Desde la última guía, el juego ha sufrido cambios muy importantes. Es por eso que debéis permanecer muy atentos a todo lo que tengo que contaros. La estructura del vídeo será la siguiente. Primero veremos los eventos más importantes. En segundo lugar, los personajes por categorías, cuáles son los más óptimos, los mejores y los necesarios para diferentes modos de juego. En la tercera parte hablaremos sobre el equipo principal que vamos a tener, análisis y recomendación para todos los niveles. Y por último, y quizá la parte más interesante, cómo vamos a farmear estos personajes, en qué orden, en qué tienda, etc. Porque una vez que hemos conocido los 3 puntos anteriores, es importante saber qué personajes debemos farmear y bueno, añadiré también algunos hechizos. Antes de nada, quiero destacar que Bruxen y yo hemos creado una herramienta para la comunidad hispanohablante. Esto es un bot totalmente gratuito que podréis utilizar en Telegram. Este bot recoge información de la raid, de todos los eventos, los clubes de la comunidad, una zona de ocio con misiones especiales con premios y un largo etcétera que os invito a que probéis. Ya hay varias personas que han apoyado este proyecto. Muchas gracias a Merendar y a Matt por formar parte del gremio de asustadores. Si queréis saber más sobre esto, en el apartado Ayúdanos del bot tenéis más información. Además, quiero recomendaros un club para todos aquellos que sois nuevos jugadores o con poco poder de invocador. Unión Hispana ha nacido para que entre todos los que ya somos veteranos en el juego demos los mejores consejos a los nuevos invocadores. Así que, si queréis uniros, os dejo el enlace en la descripción al Discord hispano y solicitáis uniros en la sección de clubes. Ya sabéis, buscar Unión Hispana. Yo no estaré como jugador dentro del club, pero sí apoyando de cerca este nuevo proyecto. Empecemos por el punto 1, y aunque ya os hablé detenidamente de esto en el vídeo que os aparece aquí arriba, quiero rescatar lo más importante porque es la base principal de esta guía. De todos los eventos que tenemos de personajes, actualmente se podría decir que ningún personaje exclusivo de evento es necesario o fundamental para avanzar en el juego. Por otro lado, no quita que haya eventos que nos permitan conseguir mucho material o fichas extras de personajes que necesitaremos para formar nuestro equipo principal. Con esto hago referencia al evento de Onward y los 6 sensacionales parte 1, y a Nibarli los tendremos que farmear para la raid y conquista. Sumando a que su evento da muchos recursos, no perdáis de vista estos dos personajes. Por otro lado, la primera parte de los 6 sensacionales, aparte de las jugosas gotas de material, nos darán fichas de más de la mitad del equipo para desbloquear a Mickey legendario, pero sobre cómo farmear o qué equipo principal es el más óptimo, hablaré después. En cuanto a los eventos legendarios, todos son muy importantes porque reúnen a los mejores personajes del juego, tanto los farmeables como el exclusivo del evento. Así que aquí debemos tener todos en cuenta. Más adelante os contaré qué orden seguir según mi criterio personal. Por último, el bloque de eventos rotatorios para mí es el más importante de todos, porque son eventos que tienen una periodicidad de un mes o 15 días en caso de las torres, por lo que vamos a estar jugándolos de una forma más constante. Muy importantes las torres para obtener recompensas a nivel de club e individualmente. De los eventos de piedras, destacar el de Indómitos y Oceánicos. Y por supuesto, el evento más importante del juego, a mi parecer, es el evento del oro, porque es el recurso que más escasea sin ninguna duda. Aunque los personajes requeridos no son los mejores ni los más útiles. Debemos tenerlos sí o sí, pero no os agobiéis, porque para eso está aquí vuestro aprendiz favorito. Sabiendo todo esto, podemos seguir con el punto 2. ¿Cuáles son los mejores personajes clasificados por categorías? Disney Sorceress Arena clasifica a los personajes en 6 grandes categorías: reino, oceánico, mítico,
indómito, héroes de centro y villanos de centro. Dentro de cada categoría existen otras familias, que podrían considerarse incluso más importantes que las propias categorías. Eso las iremos descubriendo poco a poco. De cada categoría se van a analizar 3 puntos de vista diferentes. Los mejores personajes, que según mi criterio son los que podríamos formar un equipo top dentro de la misma categoría. Los personajes más óptimos, que serán aquellos que nos sirvan para completar eventos porque nos lo piden específicamente. O los personajes nucleares, que nucleares no es que sean radiactivos, sino que son piezas centrales en el juego. Con esto me refiero a que todos los personajes farmeables que nos servirán para prácticamente todos los modos de juego que existen actualmente en DSA. En cada uno de estos puntos elegiré como máximo a 5 personajes, aunque una vez más recalco que en el último punto del vídeo os diré qué orden llevar con todos ellos a la hora de farmear. Respecto al punto de cuáles son los mejores personajes, son bajo mi criterio, por eso he querido preparar la encuesta que dejo en la descripción para que califiquéis cada personaje. Al final de la semana publicaré el resultado en un directo o en mis redes sociales y medios de comunicación. Ojito porque el criterio que debéis seguir es el siguiente: la utilidad del personaje a nivel individual, la utilidad del personaje a nivel colectivo y la utilidad de personajes a nivel de eventos. Por ejemplo, Hiro Hamada va a tener la mayor clasificación, sirve para prácticamente todo, mientras que por ejemplo Isma ya me diréis vosotros para qué sirve. Y antes de nada debéis tener claro que hay 2 personajes muy importantes en todo el juego, y cuanto antes lo tengamos maxeado mucho mejor para nuestro crecimiento personal y de club. Estos son Hiro Hamada y Cobra. Nos van a servir para todos los modos de juego, gran parte de los eventos, equipo principal, raid de Úrsula y bueno, todo lo que se os ocurra. Empecemos por la categoría de reino, que quizá es la que mejor me sirve para el ejemplo. En el equipo de reino, los personajes más óptimos son los personajes de Bella y Bestia. ¿Por qué? Porque son 5, ya tendremos un equipo de reino y además nos servirán para desbloquear al personaje legendario de Bestia. Pero sí es cierto que hay otros personajes que quizás sean más principales que estos. Sanju, Ana, Jasmine, Mickey y Aladdin pues nos van a servir para diferentes opciones dentro del juego, como por ejemplo Ana para el equipo de Frozen o Jasmine para la raid. Si tuviésemos que formar un equipo top solamente con el equipo de reino, esta sería mi opción: Sanju, Bella, Bestia, Mulan y quizás el soldado de Nottingham. Pero bueno, no he probado del todo este team. Lo que sí tengo claro son los 3 primeros personajes. Para que os hagáis una idea de cómo va a ir esta guía de farmeo, este es el mejor ejemplo. Aunque muchas veces vais a ver que los personajes óptimos son iguales que los personajes nucleares. He querido hacer esta pequeña distinción para cuando hay personajes legendarios de por medio. Y antes de que se me pase, arriba a la derecha veis para qué sirve cada una de las categorías en general, no los personajes en particular. En el caso del reino solo sirven para el evento de las pociones y para superar la torre del valor, pero bueno, eso es común para todas las categorías. Si pasamos a los villanos de centro, estos nos van a servir para el evento del oro, para el de Zur y para los villanos de Toy Story. Los personajes más óptimos de esta categoría son Chatarra, que nos servirá para los villanos de Toy Story, Doctor Facilier, que nos dará muchísima ayuda en la Torre del Valor y otros modos de juego donde requerirán ir recargando nuestra salud a los personajes. Ya sabéis que juntado con la sombra de Peter, este personaje es muy bueno. Síndrome y Démona, que nos servirán para el evento del Robopato, y el Lobo Feroz, que bueno, lo podremos utilizar en la primera parte de los 6 sensacionales. Como veis, los personajes nucleares son prácticamente los mismos, solo cambio a Síndrome por Yokai. ¿Por qué? Porque Yokai a la larga creo que es mucho mejor que Síndrome, pero es más óptimo sacar a Síndrome porque lo podremos conseguir muy fácilmente con las monedas de club. Como mejor equipo, si tuviésemos que formarlo solamente con los villanos de centro, esta sería mi opción, con Síndrome de líder, el Lobo Feroz, Yokai, Chatarra y por supuesto nuestro amigo Zur, que para mí es uno de los mejores, si no el mejor DPS del juego. En cuanto al team de Indómitos, nos servirán para superar el evento de las piedras de Brujo. Los personajes más óptimos, pues los 2 de Frozen, que nos servirán para desbloquear a Elsa, los 2 del Rey León, que nos servirán para desbloquear a Scar, además que Simba está muy bien para la conquista, y Hopper porque es el más fácil de farmear junto a Kristoff con las monedas de club. Y bueno, qué decir de Sven para la raid, que es totalmente clave y pasárnosla muy fácilmente. Como personajes nucleares son los mismos, intercambiando a Pocahontas por Hopper, y ocurre lo mismo que en el punto anterior. Hopper es mucho más fácil de farmear con las monedas de club, antes de que gastar energía amarilla o morada, que es tan necesaria para otros personajes que veremos más adelante, en Pocahontas, que quizás, bueno, se queda bastante atrás. Simplemente la he metido aquí porque para el Team Princesas puede ir bien. Como mejor equipo, solo si lo formásemos por Indómitos, que yo no haría esto, pero bueno, es una de las reglas que
he puesto para hacer esta guía. Los mejores personajes indómitos, a mi parecer, son Mordu, Elsa, Scar, Sven y Kristoff. Pasando a la categoría de míticos, estos personajes nos servirán para la torre de Stitch, en la que nos piden al menos 2 míticos, y para el evento de las piedras de brujo. Esta categoría está un poco ahí en el aire, pero va a explotar dentro de poco. Ya lo veréis. Como personajes óptimos, el primero de todos, Olaf para desbloquear a Elsa, Merlin, una alternativa muy buena a Baymax para la raid, Sally y Jack para el evento de Oogie Boogie, que está entre mis favoritos por las recompensas que da de materiales, y Hades le meto aquí también por un poco de habilidad personal y por un futuro evento de Hércules. Como personajes nucleares veis que no cambio nada, porque aquí creo que sí serían exactamente los mismos. Y si tuviésemos que formar un equipo solamente con míticos, que bueno, esto nos vendría bien en la Torre de la Conquista, obviamente tendríamos que tener a Miguel, pero bueno, no es un personaje farmeable. Lo que pasa que en mejor equipo he metido todos los personajes, todos los que podríamos utilizar, sean farmeables o de evento o de compra o lo que sea. Sería Miguel de líder, el rey del mal, Hades, Madame Mim, Manticora y bueno, el comodín de Merlin, que podría entrar por cualquiera de estos perfectamente. Pero bueno, esto ya elección personal. La categoría de oceánicos para mí es una de las más importantes, si no la más, de todo el juego, porque nos permitirá acceder hasta 4 eventos diferentes. El de las piedras de brujo, el de Ballana y la torre de Tritón. Aunque bueno, aquí un pequeño apunte, porque si nos vamos a los personajes más óptimos, Cobra y Gantu son necesarios para la torre de Stitch. Por eso digo que en esta categoría tendríamos hasta acceso para 4 eventos. Además que Cobra vale para todo, para la raid, y bueno, ya os he hablado muchas veces de él. También entraría Eric y Ariel para la torre de Tritón. Y bueno, Ariel también para el team de las princesas. Y aquí sorprendentemente el Capitán Garfio sí es un personaje que no vale para nada, salvo para el principio y que nos dé acceso a todos los eventos y tener ese equipo de 5 oceánicos completado. Además que es muy fácil de conseguir con las monedas de club. Indirectamente en la conquista estaremos obteniendo fichas de Davy Jones y Jack Sparrow. Por eso no he querido meterlos aquí, ya que el coste de farmeo de Jack Sparrow es más alto. Como personajes nucleares, los mismos, salvo el Capitán Garfio cambiado por Stitch, que bueno, lo podemos farmear en su torre y es muy útil, pero que muy útil para la raid. Como mejor equipo, ya entran aquí los personajes que son de pago, de evento, etc. Quizás podría meter a Úrsula, pero seamos realistas, ¿quién de la comunidad hispana tiene a Úrsula a corto plazo? Sin duda la tendréis que meter aquí. Pero bueno, esto de momento es lo que tenemos. Magui, Ballana, Cobra, Gantu y Stitch, aunque podría entrar Davy Jones por cualquiera de estos personajes. Por último, para cerrar esta clasificación por categorías, tenemos a los héroes de centro, que como categoría solamente nos sirven para el evento de las runas, pero tenemos 2 subcategorías muy importantes aquí: los 6 sensacionales y los del equipo tecnológico. En cuanto al equipo tecnológico, obviamente elegimos los de Big Hero para desbloquear a Baymax, que además también nos servirán para el evento de Robopato, o sea, un 2x1, que este evento de Robopato se pueden obtener muchos materiales. En cuanto a los 6 sensacionales, pues para desbloquear otro personaje muy importante que ha llegado recientemente, a Mickey legendario. Y aquí pues eso, no he querido poner una categoría de mejores personajes porque al final la composición de estos 2 equipos estaría bien cualquiera de los casos. Pero también personajes muy importantes aquí serían los de Onward con Ian y Barley. Barley para la raid, personaje clave. Ya sabéis, podéis consultar los vídeos y la guía que tengo aquí de la raid con todos los vídeos. Y bueno, aquí tenemos 2 personajes que llevo recomendando desde el principio de mis guías: a Elastigirl y a Buzz Lightyear, que son las claves para iniciar sus eventos. Aunque ahora los personajes de Toy Story y de Los Increíbles son totalmente farmeables, sus eventos siguen siendo útiles para conseguir materiales de grado para nuestros personajes. También he añadido obviamente a Dash, que está farmeable ya desde un tiempo, pero que bueno, si tenéis un huequecillo lo vais metiendo ahí para farmear. Y bueno, después de este análisis y repaso por categorías, nos preguntamos entonces ¿cuál es el mejor equipo actual? ¿O cuál debemos usar como equipo principal? Mi respuesta es que depende del nivel en el que estéis, pero el objetivo que debemos alcanzar es conseguir los 4 personajes legendarios que existen actualmente. Elsa, Baymax, Bestia y Mickey son, a mi parecer, los mejores personajes del juego que funcionan incluso sin sinergia entre ellos dentro de un mismo equipo. Pero no nos volvamos locos. Para llegar a esto tenemos que pasar muchas fases, en las cuales utilizaremos un equipo distinto en cada una de ellas o incluso con variantes de personajes que en el futuro no volvamos a utilizar. Es por eso que este punto 3 está relacionado directamente con el punto 4. Pero antes de pasar a él, os quiero enseñar mi equipo actual, formado por Baymax, Bestia, Hero, Elsa y Cobra.
Fiel a todo lo que os he contado, mantengo a 3 de los 4 personajes legendarios y los otros 2 personajes centrales que son el pilar principal de nuestro juego en DSA, Hiro y Cobra, que nos acompañarán siempre. Una vez más, lo recalco. Sin embargo, ¿esto quiere decir que sea el mejor equipo? Ni mucho menos. Combinaciones con otros personajes con sinergia, como por ejemplo la inclusión de Bella por Elsa, haría mi equipo más competitivo. Y bueno, he dicho Elsa por decir alguno, así hasta infinidad de pequeñas variaciones que podremos ir haciendo en función de los personajes que vayamos subiendo de nivel, estrellas o grado. Mi objetivo en este punto es que entendáis nuestra meta en el juego, el por qué debemos centrarnos en armar un equipo principal. Y es que si desde el principio nos posicionamos en los primeros puestos del torneo del brujo, vamos a recibir una gran cantidad de gemas que a su vez invertiremos en mejorar más rápido. Esto se suma que nos servirá para superar todos los desafíos diarios que nos propone el juego o cooperativos de club como son la Conquista o la Raid, aunque esta última tiene pequeños apuntes. Por un momento sintámonos como as al elegir nuestro camino al inicio del juego. ¿Qué sendero es el bueno? ¿El fuego, el agua? Bueno, Big Hero, Oceánico, Bella y Bestia, Frozen, los 6 sensacionales. Yo os voy a guiar por el que creo que es el más correcto, pero repito, esto es mi opinión personal, y que conste que esto servirá tanto para nuevos jugadores como para avanzados. De todas las opciones que se nos plantea, el equipo de Big Hero 6 es el más completo sin duda alguna. Todos los personajes funcionan tanto dentro como fuera del equipo, además de contar con personajes clave para fases específicas de la raid de Úrsula como Hiro, Honey Lemon y Baymax. También nos llevan a lo más alto del torneo del brujo y arena jugador contra jugador. Es un equipo increíble que pocos o ninguno pueden hacerle frente en nuestros primeros pasos. Pero ojito, antes de aventurarnos a tener estos personajes a 7 estrellas, ¿recordáis lo que os he contado en el punto 1 de los eventos más importantes? Si no hacemos caso a esto, de nada servirá centrarnos en un solo equipo. El evento del oro quizás sea el más importante del juego, el que nos da ese sustento para mejorar más rápido a nuestros personajes. Os recomiendo encarecidamente que al menos tengáis desde el principio a 4 villanos de centro a 5 estrellas para acceder a la fase 3 del evento. El empezar nuestro equipo principal y superar este evento supondrá nuestra primera etapa de farmeo, la etapa del aprendiz. Imagino que muchos estáis en niveles más altos, pero todo esto servirá porque podéis retomar vuestro farmeo y reengancharos a todo esto que os cuento. Igualmente, si no os ubicáis o tenéis muchas incógnitas de qué hacer, podéis dejarme todas vuestras dudas en los comentarios o enviarme al correo que dejo en la descripción vuestro ID de usuario o colección para echarles un vistazo y poder orientaros correctamente. La base de utilización de los recursos que servirá para todo lo que queda de la guía es que vamos a farmear como máximo a 3 personajes a la vez con la energía amarilla, 1 con la morada y el resto de tiendas de intercambio. Gastaremos únicamente las gemas en recargar energía amarilla y morada, no las gastéis en cofres ni nada más. Esto es la primera regla que debéis saber en DSA. Máximo 3 recargas en cada una de ellas, es decir, 150 gemas en la energía amarilla a 50 gemas cada recarga y 300 gemas en la morada a 100 cada recarga, o sea un total de 450 gemas diarias. Es normal que no os salgan las cuentas y debáis gastar las gemas en función de vuestra ganancia diaria. Aquí os dejo una tabla para que podáis calcular las que ganáis al día. Además, os dejo también en la descripción y aquí arriba un enlace al vídeo donde os enseño cómo gané más de 70.000 gemas de forma gratuita. Volviendo a la realidad, la media es conseguir unas 200 gemas diarias, por lo que un gasto coherente sería 2 recargas de amarilla y una de morada. El resto de energía amarilla que nos sobre la invertiremos en materiales para subir de grado a nuestros personajes. Ojo aquí, hay veces que ponen durante 2 días una bonificación de por 2 para conseguir materiales o fichas extra de nuestros personajes. En este caso la inversión destinada a la energía morada pasará a la amarilla, o al contrario si ponen puntos dobles en la energía morada. Teniendo nuestra inversión clara, empecemos con la guía de cómo ir subiendo nuestros personajes. Honey Lemon, Wasabi y Fred los farmearemos a la vez en la energía amarilla, vale. Y aquí os acabo de decir que máximo 3 a la vez con la energía amarilla, ¿verdad? Pues al principio haremos una excepción y farmearemos a chatarra porque necesitamos a 4 villanos de centro a 5 estrellas. Y esto es para acceder a la fase 3 del evento del oro, que por cierto podéis ver el último vídeo con un truco muy bueno para superar la fase fácilmente. Hiro y Go-Go con la energía morada. Si se da el caso que estáis ganando bastantes monedas en la raid, podéis farmear a Hiro en esta tienda para dejar libre a Go-Go. Recalco una vez más
que primero un personaje y después a otro. Pongo un ejemplo, subimos a Hiro a 5 estrellas, paramos y subimos a Gogo hasta 5 estrellas, después a 6 y así hasta 7. De esta forma nos aseguramos que al llegar el evento de Big Hero 6 desbloquearemos a Baymax. Mientras, en la tienda del club vamos a farmear a Síndrome hasta 5 estrellas. Y en la tienda del torneo del brujo iremos a por el lobo hasta 5 estrellas y cuando acabemos por él iremos a por Dr. Facilier hasta 5 estrellas. Y a ver, pequeños aprendices, imaginad que ya tenéis a Síndrome a 5 estrellas. ¿Qué hacer con esa moneda? Pues pasar a la siguiente fase que os voy a contar y así sucesivamente, tanto con la energía amarilla como la morada. Nunca dejéis de farmear personajes. Consideraría esta fase como terminada una vez que tengamos al menos el equipo de Big Hero 6 a 6 estrellas y los 4 villanos de centro a 5 estrellas. Si esto es así, pasamos a la fase 2. Bienvenidos a Monstruos University. Teniendo la base de antes, pasemos a otras de las claves en el juego, la categoría de oceánicos. Son hasta 4 los eventos que nos requieren esta categoría, de los cuales 2 son las torres que van rotando todas las semanas. La energía amarilla irá destinada a Ariel, Cobra y Gantu, aunque es posible que no podáis acceder todavía a sus nodos, por lo que la energía morada sería una alternativa a cualquiera de estos dos últimos, me refiero a Cobra y Gantu. Hablando de la morada, Eric lo farmearemos aquí hasta 5 estrellas, y después a por Sally, porque necesitamos a 2 míticos. En la tienda del torneo del brujo iremos a por Merlín. Y con la moneda del club farmearemos al Capitán Garfio. Como bien he dicho antes, si no podéis acceder a farmear a Cobra o Gantu en la amarilla, farmearlos con la energía morada y el hueco o huecos que se queden libres en la energía amarilla, aprovecharlos para seguir farmeando personajes de Big Hero 6. También podéis farmear a Cobra y Gantu en la tienda de las torres de Stitch o Tritón, aunque esto solo lo recomiendo si no podéis hacerlo con la morada o la amarilla, ya que en esta tienda debemos farmear a los personajes exclusivos de Tritón y Stitch. De esta forma tendremos un equipo oceánico y 2 míticos a 5 estrellas. Los 2 míticos los añado porque son necesarios para la torre de Stitch, así que podríamos acceder a la torre 3 de Tritón y Stitch, la fase 5 en el evento de Ballana y la fase 3 en el evento de piedras de brujo de velocidad y defensa. Vuelvo a recordar que son de vital importancia las torres, porque se repiten cada semana y nos permiten acceder a recompensas individuales y de club muy buenas, sobre todo si estamos en el nivel intermedio del juego. En cuanto a las piedras de velocidad, cuanto antes podamos farmearlas, mucho mejor. Bien, una vez tenemos acceso a los eventos más importantes del juego, ya podéis acceder a la planta de sustos. Entramos en la fase 3, donde nos formaremos como grandes asustadores. Aquí vamos a terminar de subir a Big Hero 6 a 7 estrellas y grado 6. Una vez que los hemos subido de la misma forma que os expliqué en la fase 1 de aprendiz, empezaremos con nuestro equipo de Frozen hasta 7 estrellas. En la energía amarilla, como ningún personaje de Frozen es recomendable farmearlo con esta, vamos a reforzar los personajes oceánicos y villanos que recomendé anteriormente. Chatarra, Cobra o Gantu, al que podéis acceder, y ojo porque aquí entra Ian, para ir encarando el evento de Onward y acceder a fases superiores. Con la energía morada nos centramos en Sven y Olaf, pero siguiendo la misma fórmula que en Big Hero 6, como pasaba con Hiro y Go-Go, es decir, primero uno a 5 estrellas, luego el otro a 6, esto para asegurarnos que una vez que haya llegado el evento de Frozen podremos desbloquear a Elsa a 5, 6 o 7 estrellas. Con la moneda del club vamos a farmear a Kristoff hasta 7 estrellas y después terminaremos a Síndrome, y con la moneda del torneo del brujo nos centraremos en Ana hasta 7 estrellas y después terminaremos con nuestro Merlín a 7 estrellas. Así tendríamos ya 2 míticos a 7 estrellas que serían Olaf y el propio Merlín. El resumen de esta fase es que completaremos a Frozen y a Big Hero 6 a 7 estrellas y avanzaremos en el equipo de villanos de centro y oceánicos. En la fase 4 nos convertiremos en los asustadores del mes. Aquí vamos a afianzar y terminar al completo el equipo de villanos de centro y oceánicos, ambos a 7 estrellas. Seguramente aquí sea en el punto en el que más personas nos encontremos. Para conseguir esto planteo el farmearlos de la siguiente manera. La energía amarilla para Chatarra, Ariel, Cobra o Gantu. La morada para Eric hasta 7 estrellas, Cobra o Gantu, dependiendo, ya os he dicho antes, de que tengáis acceso. Y después a Yokai. Con las monedas de club, a Garfio hasta 7 estrellas, aunque no sea uno de los mejores personajes, nos sirve para cumplir los requisitos. Y una vez que lo tengamos a 7 estrellas, podemos farmear a Mickey o ir comprando materiales. La moneda del torneo del brujo irá destinada al lobo feroz a 7 estrellas y después a Facilier también a 7 estrellas. Acabada esta fase tendremos a nuestra disposición 4 equipos full 7 estrellas y muy útiles para los eventos clave del juego. Bien, llegados a este punto, entramos en la fase más avanzada del juego donde tendremos que tener sí o sí el equipo de Onward al máximo, más míticos, a Jasmine y otros personajes legendarios.
que aquí ya sois vosotros los que debéis decidir. En mi caso me decanté por Bella y Bestia, pero el evento de los 6 sensacionales para mí es mejor porque además de tener una primera parte donde conseguir materiales y fichas de Daisy, Donald y Goofy, tiene una segunda donde desbloquear a Mickey y un desafío extra donde conseguir mucho material de grado alto. Ahora bien, si ya estáis farmeando a Bella y Bestia o Mickey, no dejéis uno u otro, terminarlo porque os será más rentable que tener dos a medias. A esta última fase la he llamado las risas son las claves del éxito. Creo que es lo que define el late game, donde ya tenemos una buena base y simplemente jugamos con lo que más nos gusta. En la energía amarilla farmearemos a Ian más los personajes de Bella y Bestia o los 6 sensacionales, con la energía morada a Barley más los personajes de Bella y Bestia o los 6 sensacionales, con la moneda del club a Mickey o los materiales para subir de grado y con la moneda del torneo del brujo a Hades y el rey del mal o Madame Mim, aquí ya a vuestra elección. Indirectamente ya habremos formado un equipo de 5 indómitos gracias a los personajes de Frozen y el evento del Rey León. El equipo de míticos lo completaremos con la mantícora en el evento de Onward. En cuanto a hechizos, a grandes rasgos os recomiendo a 100% el caldero y las hadas. El resto son situacionales y requieren de una explicación más extensa. Para ello iré analizando uno por uno en otra de mis series. Lo que sí que os recomiendo es que abráis los paquetes que son aleatorios porque es donde más fichas y rendimiento se va a sacar, a no ser que queráis ir a por un hechizo en específico. Y bueno, pequeños aprendices, creo que por hoy ha sido suficiente, ¿no? Mucha información para asimilar y valorar. Os invito a que me dejéis en los comentarios o contactéis por correo cualquiera de las dudas que os haya quedado, incluso si no sabéis muy bien qué farmear en este momento. Simplemente espero que os haya entretenido y hayáis pasado un excelente día. Si os ha gustado y creéis que os ha sido de utilidad, compartidlo con vuestros clubes. Yo me despido, un saludo y nos vemos pronto.